Origen de Roma. Los romanos, para explicarles su origen, primero crearon un mito, el mito de Rómulo y Remo, el cual es un mito muy conocido. No obstante, el verdadero origen de Roma se da con los pueblos latinos ubicados en las siete colinas, los cuales eran los itálicos, los latinos y los sabinos. Estos pueblos, al pasar del tiempo, se unieron. Posteriormente fueron atacados por el pueblo etrusco, el cual estaba más avanzado tecnológicamente y militarmente, y dominados por esto, y así nació Roma. Roma se fundó en el año 753 a.C., dando inicio a la monarquía, uno de los tres grandes periodos de Roma, los cuales son monarquía, república e imperio. La monarquía se dio origen con Rómulo y acabó con Tarquinio el Severo. Tarquinio fue un rey injusto y por eso fue destronado. Posteriormente se instauró la república. En el año 509 a.C. hasta el 27 a.C. La república inició un periodo próspero. No obstante, entró en guerra con los pueblos púnicos, las guerras púnicas, principalmente con Cartago. En esta guerra resultó victoriosa, pues ganó Cartago y la anexó a su imperio, junto con Hispania y otros territorios. No obstante, el imperio romano se expandió tanto que el Senado no lo podía controlar y no lo podía manejar. Esto lo miró un joven ambicioso general, el cual se llamaba Julio César, el cual al mirar que el Senado era injusto y era incompetente para manejar el imperio, decidió manejarlo por él mismo, haciéndose como general supremo, dominando Roma. Expandió aún más Roma hasta llegar a las costas de Britania. No obstante, no hubo mucha presencia romana en Britania en ese momento, pues Julio César tenía otras cosas en que ocuparse. Le bajó impuestos a los pobres, perdonó deudas y le dio tierras a los veteranos. El Senado, al ver que Julio César se había rebelado ante ellos, Julio César fue asesinado en los Idus de marzo por el Senado. No obstante, su hijo adoptivo Octavio cobró venganza de él, matando a los asesinos de César y persiguiendo a muchos senadores que estuvieron atrás de la muerte de él. Y con Octavio se da el origen al imperio, el tercer, o sea, de monarquía, república e imperio, el tercer periodo de Roma. El imperio se expandió aún más y hubo épocas malas y épocas buenas. Pasaron por muchas dinastías. La primera dinastía, la Julio-Claudia, dinastía Flavina, dinastía de los Antoninos, dinastía Severa, y luego en un momento, en la dinastía Severa y la otra dinastía, un momento en que Roma se expandió tanto que era muy difícil controlarlo. Y un personaje lo decidió dividir en cuatro partes, llamado esto gobiernos de tetrarquía, el cual era uno que elige a cuatro personas para dominar todo el imperio. No obstante, esto duró hasta la muerte. No obstante, la tetrarquía duró solo hasta el momento en que el que la instauró murió, que es Diocleciano, el cual instauró el gobierno de la tetrarquía. Pero cuando él murió, este gobierno se derribó. En ese momento Roma estaba siendo sediada por muchos pueblos bárbaros y Diocleciano fue el último emperador en perseguir cristianos. Luego llegó Constantino el Grande con reformas al cristianismo. Con edicción de Milán en 333 después de Cristo, primer concilio ecuménico en el 325 después de Cristo, perdón. Y con Constantino se dio paso a, a su dinastía. A Constantino el Grande le siguió Teodosio I, el cual legalizó completamente el catolicismo y lo hizo religión oficial de Roma. No obstante, cuando Teodosio fue a morir, dividió el imperio en dos entre sus dos hijos, Arcadiano en Oriente y Honorio en Occidente. El imperio de Occidente no duró mucho y cayó rápidamente. Esto es llamado como principio de la Edad Media.
En cambio, Arcadiano en Oriente duró 1000 años, duró hasta el 1453 después de Cristo. Mientras tanto, el Imperio de Oriente había caído hace mucho tiempo, en el 426 después de Cristo, 1453 después de Cristo, donde cayó el Imperio de Oriente. Cayó porque invadieron Constantinopla. Y con la caída de Constantinopla y la caída del Imperio de Occidente inicia lo que se le llama la Edad Moderna, o lo que se le conoce como la Edad Moderna. Roma dejó muchos vestigios y muchas cosas en nuestra historia. Roma se inspiró mucho en la cultura griega, y asimismo los romanos inspiraron otras culturas y otras formas de gobierno. Roma, Roma nos dejó muchas cosas. Rusia, Alemania y Francia y España y otros territorios se inspiraron en simbología romana y en saludos romanos en sus ejércitos más adelante. También Roma dejó construcciones, puentes, calzadas, faros, acueductos y puentes y demás cosas, como de que ellos estuvieron en ese territorio y por eso dejaron esas cosas de ahí, como un recordatorio de que Roma fue gran imperio. Otra cosa que le debemos mucho a los romanos es el derecho romano, el cual es el derecho constitucional de casi todos los países actualmente. En Roma también se hablaba muchos idiomas, como el francés, portugués, español, rumano e italiano. Y con estos vestigios y cosas que nos dejó Roma termino mi exposición. Gracias. La Alta Edad Media es el periodo de la historia de Europa que abarca desde el año 476 y culmina en el año 1000 con la caída del Imperio Romano. Durante este periodo se conocen tres imperios: el Imperio Bizantino, el Imperio Carolingio y el Imperio Árabe o Islámico. Se impone el modelo feudal y a su vez fue dividido en grupos, los cuales surgieron los ostrógodos, los lombardos y los francos. Los ostrógodos fueron una tribu de godos conquistados por los hunos que desaparecieron en el año 555. Los lombardos fue un reino que duró hasta el año 774, cuando los conquistaron los francos. Y los francos fueron los que ocasionaron la caída del Imperio Romano. La Baja Edad Media es el periodo que abarca desde inicios del siglo XI al siglo XV. Durante este periodo se expande el feudalismo, surgen las clases sociales, las universidades, se da la fragmentación y se divide en güelfos y gibelinos, Sacro Imperio y la Liga Lombarda. El Renacimiento italiano dio inicios a principios del siglo XIV en Toscana, con epicentro en las ciudades de Florencia y Siena, para más adelante tener un gran impacto en Roma. Y no fue hasta finales del siglo XIV que los ideales del Renacimiento se empezaron a expandir por toda Europa. El Renacimiento o Rinascimento en italiano es el renovado interés del periodo en la cultura de la antigüedad clásica. Sus cambios, aunque bastante significativos, estuvieron concentrados más que nada en las clases altas. Es decir, que para la mayoría de la población no cambió mucho en relación a la Edad Media. Algunos de los cambios por los que se le conoce mucho al Renacimiento italiano fueron la creación de obras literarias, obras de arte y también obras de arquitectura, como la Basílica de San Pedro en Roma. Este periodo de Renacimiento estuvo rodeado de muchas guerras y de un dominio extranjero. Ese dominio extranjero fue causado por la mayor potencia mundial de ese entonces, la cual era España. El control de Italia por una potencia mundial fue una gran fuente de arte y cultura. Hablando de arte, Italia se vio obligada a depositar sus tesoros de la antigüedad clásica a los artistas del naciente siglo de oro. Artistas como el pintor Diego Velázquez y escritores como Francisco de Quevedo y Miguel de Cervantes aprendieron bastante de los artistas del Renacimiento italiano.